El aire en la mansión de Isabel era tan frío como el mármol pulido bajo los pies de Elena. Cada pieza de plata que sus manos limpiaban reflejaba una versión distorsionada de su rostro. Un recordatorio silencioso de su lugar en ese mundo de opulencia estéril. Isabel irrumpió en el comedor, sus tacones resonando como sentencias. No caminaba. Se desplazaba con una urgencia que convertía a todos a su alrededor en obstáculos. La gala es esta noche, Elena, y todo debe estar impecable. Especialmente mi broche de diamantes, el que perteneció a mi madre. Es la pieza central de mi atuendo, declaró, sin mirar a Elena, sino al reflejo de sí misma en un espejo antiguo. Sus palabras no eran una petición, sino un edicto. Para Isabel, el broche no era una joya, era un manifiesto de su linaje y su estatus, un escudo brillante contra la mediocridad que veía en todas partes, especialmente en el servicio silencioso de la mujer frente a ella, cuya dignidad era invisible a sus ojos. La calma se hizo añicos minutos después. Isabel regresó, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Dónde está? ¿Sisió? La pregunta cargada de una acusación ineludible. Mi broche. No está en su estuche. Elena levantó la vista, sus manos deteniendo el movimiento rítmico sobre una bandeja de plata. Señora, yo no he entrado a su habitación hoy. Respondió con una voz serena que solo avivó más la ira de su empleadora. Isabel soltó una risa corta y despectiva. Por favor, Elena, no empecemos con excusas. Estas cosas no se pierden solas. La gente como tú a veces se confunde, cree que un descuido puede pasar desapercibido. La frase gente como tú quedó suspendida en el aire, densa y venenosa. No era una simple pregunta sobre un objeto perdido. Era un juicio sobre su carácter, su origen, su existencia misma. Elena sintió una oleada de frío que no provenía del mármol, sino de la injusticia desnuda de esas palabras. En ese instante de tensión suspendida una pequeña figura apareció en el umbral del comedor. Era Leo, el hijo de Elena, de 8 años, con una hoja de papel en sus manos. Sostenía un dibujo lleno de colores vibrantes, un sol sonriente y 2 figuras tomadas de la mano. Había venido a darle una sorpresa a su mamá. La presencia del niño no suavizó a Isabel, por el contrario, le proporcionó un nuevo escenario para su crueldad. Su mirada se deslizó de Elena al niño y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. «Ah, aquí está tu hijo», dijo en voz alta, asegurándose de que Leo la escuchara. «Espero que le estés enseñando mejores valores que los que demuestras. La honestidad, por ejemplo. Algo que claramente no se aprende de donde vienes». La humillación ya no era privada. Se había convertido en un espectáculo público, con el espectador más importante de Elena en primera fila, viendo cómo la dignidad de su madre era pisoteada. Isabel, satisfecha con el silencio devastador que había creado, se dio la vuelta. «Encuéntralo. Tienes hasta el final del día», ordenó con frialdad, antes de desaparecer por el pasillo, dejando tras de sí un vacío glacial. Elena permaneció inmóvil, su espalda recta, pero sus ojos fijos en la nada. El dibujo de Leo había caído al suelo, un charco de colores inocentes sobre el frío suelo de mármol. Lentamente, Elena se arrodilló, no para recoger el papel, sino para quedar a la altura de su hijo. Leo la miraba con una confusión que le partía el alma. No había lágrimas en sus ojos, solo una pregunta silenciosa y profunda que pesaba más que cualquier acusación. En esa mirada, Elena vio el verdadero daño, la duda que Isabel había sembrado en el corazón de su hijo. La pregunta que temía y que sabía que llegaría. «Mamá, ¿somos menos que ellos?». El silencio que siguió fue el verdadero comienzo de su lucha. Elena se arrodilló sobre el mármol helado, el silencio del comedor resonando con la pregunta no formulada de su hijo. Recogió el dibujo arrugado, alisando con ternura el papel donde un sol sonreía ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Leo la observaba, sus ojos grandes y serios buscando un ancla en el naufragio de su comprensión. No lloraba, pero su quietud era más desoladora que cualquier lágrima. Elena sintió el peso de su mirada como una responsabilidad sagrada. No se trataba de un broche perdido ni de un trabajo en riesgo. Se trataba del universo moral que estaba construyendo para su hijo, un universo que Isabel,
con unas pocas palabras afiladas, había intentado demoler. La injusticia había dejado de ser una herida personal, para convertirse en una lección que debía impartir, una que definiría el carácter del hombre en que Leo se convertiría. La rabia inicial se transformó en una calma helada, una determinación inquebrantable, que se asentó en lo más profundo de su ser. Miró a su hijo directamente a los ojos, sosteniendo el dibujo entre ambos como un escudo. «Leo, mi amor», comenzó, su voz un susurro firme que cortaba el aire denso de la habitación. «Mira este dibujo. Tú lo hiciste. Salió de tu corazón y de tus manos. Eso es real. Eso tiene valor». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Hay personas que creen que el valor está en las cosas que brillan, en las cosas que se pueden comprar y perder. Pero se equivocan. El verdadero valor está aquí, dijo, tocando suavemente el pecho de su hijo y luego el suyo. Está en ser honesto, en ser bueno, incluso cuando otros no lo son. Lo que ella dijo no nos hace menos. Solo muestra cuán poco tiene ella por dentro. No era una defensa, era una declaración de principios, la primera piedra de una fortaleza invisible que ninguna humillación podría derribar. Esa noche en el pequeño cuarto que ocupaban en el ala de servicio, el contraste con el resto de la mansión era absoluto. El espacio era humilde, pero estaba lleno de una calidez que el lujo no podía comprar. Mientras arropaba a Leo, éste se aferró a su mano, ya más tranquilo, su respiración acompasándose con la de ella. «Mamá, ¿encontrarás el broche?», preguntó en un murmullo somnoliento. Elena le acarició el cabello. «Voy a buscarlo, mi vida. No para demostrarle nada a ella, sino para demostrarnos a nosotros mismos quiénes somos. Haremos lo correcto, siempre». Esa promesa, susurrada en la penumbra, no era para el niño sino para ella misma. Era un pacto, con su propia dignidad. Una vez que Leo se durmió, Elena no se permitió el descanso. Se levantó, su figura erguida en la oscuridad, y supo lo que tenía que hacer. No era una empleada asustada buscando salvar su trabajo, era una madre defendiendo el legado de integridad para su hijo. Su búsqueda no fue un acto de pánico sino de metódica inteligencia. En lugar de revolver cajones al azar, Elena se detuvo en el centro del silencioso salón principal y cerró los ojos. Reconstruyó la mañana en su mente, no desde su perspectiva, sino desde la de Isabel. Recordó el torbellino de su paso, la forma en que sus manos gesticulaban mientras hablaba por teléfono, su trayectoria errática de una habitación a otra. Isabel no había estado solo en su dormitorio o en el comedor. Su ansiedad la había llevado por toda la planta baja, un huracán de impaciencia y estrés. Elena recordó haberla visto pasar fugazmente por el pasillo que conducía a la biblioteca, una habitación que rara vez usaba. No era una corazonada, era una deducción basada en la observación silenciosa, en años de comprender los patrones de la mujer que la ignoraba. Su conocimiento, su atención al detalle, era su superpoder invisible. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Isabel era el centro de atención en la gala benéfica. Su vestido brillaba bajo las luces de los candelabros, y su sonrisa, aunque deslumbrante, no llegaba a sus ojos. Reía, conversaba, donaba sumas exorbitantes a la causa de la noche, desempeñando su papel a la perfección. A un amigo que le preguntó por el famoso broche de su madre, ella respondió con un gesto displicente. «Ay, un pequeño drama doméstico. Ya sabes cómo es el servicio en estos días. Incompetente, en el mejor de los casos». La facilidad con la que descartó a Elena, reduciéndola a un estereotipo conveniente, demostraba su total desconexión. Para ella, el incidente ya estaba resuelto en su mente. Elena era culpable, y el asunto se resolvería con un despido, y tal vez, una llamada a la policía. No había espacio en su mundo para la duda o la presunción de inocencia. Elena se movía por la mansión con la gracia de una sombra. Su presencia era tan silenciosa que los viejos relojes de pie parecían gritar a su paso. Siguiendo su instinto, llegó a la puerta de la biblioteca. El aire allí era diferente, más quieto, con el olor a cuero viejo y papel. La habitación estaba en penumbra,
solo iluminada por un fino rayo de luna que se colaba por el ventanal. Mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, notó algo que había pasado por alto durante la limpieza de la mañana. Una pequeña marca de tacón en la alfombra persa, justo al lado de un pesado escritorio de caoba. Estaba fresca, fuera de lugar. Isabel había estado allí, y había estado apurada. Se acercó, su corazón latiendo a un ritmo constante. No sentía miedo sino una extraña certeza, la sensación de estar acercándose a la verdad. Fue entonces cuando un recuerdo más nítido afloró. Recordó el sonido. Mientras limpiaba la plata en el comedor, había escuchado un ruido metálico y agudo proveniente de esa dirección, seguido de una exclamación ahogada de Isabel. En ese momento, lo había descartado como el sonido de un teléfono cayendo o unas llaves. Pero ahora, en el silencio de la biblioteca, el recuerdo adquirió un nuevo significado. No había sido un ruido sordo, sino un tintineo, el sonido de algo pequeño y duro golpeando contra la madera antes de caer sobre la alfombra. Isabel, probablemente en medio de una llamada telefónica agitada, se había enganchado el broche en el borde del escritorio, y éste se había soltado, cayendo sin que ella se diera cuenta en su prisa. Si crees en el poder de la dignidad para revelar la verdad, esta historia te mostrará cómo. Con esta nueva convicción, su búsqueda adquirió un enfoque láser. Dejó de mirar los estantes y las superficies y se concentró en el suelo, alrededor del imponente escritorio. Se arrodilló, sus manos recorriendo suavemente la felpa de la alfombra, sus dedos sintiendo cada fibra. El rayo de luna se movió, iluminando una zona que antes estaba en sombras, justo debajo del pesado mueble. El espacio entre la pata del escritorio y la pared era mínimo, un rincón oscuro donde el polvo se acumulaba y las cosas olvidadas iban a morir. Era un lugar donde nadie miraría a menos que supiera exactamente qué buscar. La casa, que antes se sentía como una prisión fría, ahora se sentía como un rompecabezas que solo ella podía resolver. Cada detalle, cada sonido recordado era una pieza que encajaba en su lugar. En la gala, la fachada de Isabel comenzaba a resquebrajarse. A pesar de los elogios y las sonrisas, una inquietud persistente la corroía. El broche no era solo una joya. Era el último vínculo tangible con su madre, una mujer cuya aprobación siempre había buscado y rara vez había obtenido. La ausencia del broche en una noche tan importante, se sentía como un fracaso personal, una mancha en su imagen cuidadosamente curada. La acusación contra Elena, tan fácil de hacer en el calor del momento, ahora le dejaba un regusto amargo. No por culpa, sino por la ineficiencia de todo. Su poder, que podía mover mercados y financiar proyectos, se había mostrado impotente para encontrar un pequeño objeto en su propia casa. Esta pequeña frustración era una grieta en la armadura de su arrogancia, una que aún no estaba dispuesta a examinar. Elena no necesitaba suerte, solo su propia y meticulosa atención. El valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por la integridad con la que actúa. ¿Estás de acuerdo? Deslizó su mano en el estrecho espacio detrás de la pata del escritorio. Sus dedos rozaron telarañas y polvo antes de tocar algo frío, metálico y con bordes afilados. Lo agarró con cuidado, sintiendo las incrustaciones de las piedras bajo la yema de sus dedos. No había duda. Lo sacó lentamente a la luz de la luna. Allí estaba, el broche de diamantes, brillando con una luz pálida y fantasmal, como una estrella caída. No sintió una oleada de triunfo ni de alivio. En su lugar, sintió una profunda y serena tristeza por la facilidad con que la desconfianza podía envenenarlo todo. Por la fractura que ese pequeño objeto había causado. Sostuvo el broche en la palma de su mano. Su peso se sentía insignificante en comparación con el peso de la humillación que había soportado. Por un momento, consideró sus opciones. Podía dejarlo allí, permitiendo que la duda consumiera a Isabel. Podía presentárselo por la mañana con una mirada de reproche silencioso. Pero ninguna de esas opciones se alineaba con la lección que quería enseñarle a su hijo. No se trataba de ganar o de hacer que Isabel se sintiera culpable. Se trataba de restaurar el orden moral, de demostrar que la integridad no era una estrategia sino un principio. Se levantó, el broche seguro en su bolsillo, y caminó hacia el dormitorio de Isabel. No lo devolvería esa noche. Lo haría a la luz del día, no como una sirvienta devolviendo una propiedad perdida,
sino como un ser humano devolviendo la oportunidad de la redención. La mañana siguiente a la gala llegó sin el alivio del sol. Una luz gris y acuosa se filtraba por los ventanales, pintando la mansión en tonos de ceniza. Isabel, que había regresado en las primeras horas del alba, no mostraba signos de fatiga, sino una energía fría y afilada. Encontró a Elena en la cocina, puliendo la misma platería del día anterior, un ciclo de servicio que parecía no tener fin. Isabel no se detuvo a saludar. Se apoyó en el marco de la puerta, sus brazos cruzados, una jueza dictando sentencia antes del juicio. He estado pensando, comenzó, su voz desprovista de toda emoción. Despedirte sería demasiado simple, demasiado misericordioso. No resolvería el problema de fondo, ¿verdad? La confianza se ha roto, y debe ser reconstruida sobre bases más firmes. Elena continuó su trabajo. El suave raspar del paño contra el metal era el único sonido que respondía a la declaración de guerra de Isabel. La amenaza no era el despido, era algo mucho peor, una servidumbre vigilada, una prisión de desconfianza. Con una calma aterradora, Isabel delineó sus nuevas condiciones. A partir de ese día, se implementaría una nueva política de seguridad. Todo el personal de servicio, sin excepción, estaría sujeto a revisiones aleatorias de sus pertenencias al final de cada jornada. Es por el bien de todos, afirmó con una sonrisa que no tocaba sus ojos, para garantizar que no haya más malentendidos. La palabra malentendidos colgaba en el aire, una burla cruel a la acusación directa del día anterior. Luego, su mirada se fijó en Elena, y la pretensión de una política general se desvaneció. Y en cuanto al valor del broche, he decidido ser magnánima, no llamaré a la policía. En su lugar, el costo será deducido de tu salario en cuotas mensuales. Considero que es una forma justa de que asumas la responsabilidad por tu negligencia. No era justicia, era un castigo diseñado para aplastar, una deuda perpetua que la ataría a ese lugar de humillación. El primer día bajo el nuevo régimen, fue una tortura silenciosa. Al final de la tarde, Isabel reunió al personal en el vestíbulo. Con una formalidad teatral, le pidió a la jefa de amas de llaves, una mujer mayor que había trabajado allí durante décadas, que inspeccionara el bolso de Elena. La mujer lo hizo con manos temblorosas, y la mirada baja. Su propia vergüenza era un espejo de la humillación de Elena. Sacó un monedero gastado, las llaves de su pequeño apartamento y un dibujo doblado de Leo. Isabel observó cada objeto con un interés clínico, como un entomólogo examinando un insecto. No encontró nada, por supuesto, pero ese nunca fue el objetivo. El objetivo era el ritual mismo, el acto de despojar a Elena de su privacidad, de reducirla a una colección de posesiones miserables frente a sus compañeros, de marcarla como la fuente de la desconfianza que ahora envenenaba el ambiente de la casa. Elena soportó la inspección con la espalda recta, su rostro una máscara de serenidad, que era en sí misma un acto de desafío. La crueldad de Isabel no se detuvo en lo profesional, se filtró en lo personal, buscando el punto más vulnerable de Elena, su hijo. Unos días después, Leo corrió hacia el salón principal para mostrarle a su madre una estrella de papel que había hecho. Isabel lo interceptó en el umbral. Leo querido, dijo con una dulzura empalagosa que helaba la sangre. Hemos establecido nuevas reglas. Las áreas de servicio son para ti, el resto de la casa es un espacio de trabajo. ¿Entiendes? Tu madre necesita concentrarse. Con esas palabras, trazó una línea invisible pero infranqueable. Confinó al niño a los pasillos estrechos y las habitaciones sin luz del ala de servicio, separando físicamente su mundo del suyo. Era una lección de clase impartida con una sonrisa, enseñándole al niño que había lugares a los que no pertenecía, que su sola presencia en el mundo de la opulencia era una forma de contaminación. Elena, desde el otro lado de la habitación, observó la confusión en el rostro de su hijo, y sintió cómo la injusticia se convertía en una jaula. La carga financiera se hizo sentir de inmediato. La cantidad que Isabel había decidido deducir era exorbitante, dejando a Elena con apenas lo suficiente para cubrir el alquiler y la comida más básica. Una tarde, mientras caminaban de regreso a su cuarto, Leo vio un pequeño camión de helados estacionado fuera de la propiedad. Sus ojos se iluminaron. ¿Podemos, mamá?
Por favor. Elena sintió una punzada en el corazón, una mezcla de impotencia y rabia. Tuvo que arrodillarse, mirar a su hijo a los ojos y explicarle con palabras sencillas que no podían permitírselo ese mes. No culpó a nadie, no mostró amargura. Simplemente dijo, tenemos que ser cuidadosos con el dinero por un tiempo, mi amor. La decepción en el rostro de Leo fue rápida, pero la reemplazó con una comprensión que era demasiado madura para su edad. Está bien, mamá, dijo, tomando su mano. En ese momento, Elena comprendió que Isabel no solo le estaba robando su salario, le estaba robando los pequeños momentos de alegría de la infancia de su hijo. Isabel, desde la ventana de su estudio, observaba a Elena con una satisfacción fría. Veía su cansancio, su sumisión aparente a las nuevas reglas, y lo interpretaba como una victoria. Creía haber doblegado su espíritu. La veía moverse por la casa como una autómata, eficiente pero despojada de esa chispa de dignidad que tanto la había irritado. Para Isabel, el orden había sido restaurado. Había reafirmado su poder, demostrado las consecuencias de desafiarla y puesto a la gente como ella en su lugar. Sentía una sensación de control total, una calma que provenía de la certeza de su propia superioridad. Estaba convencida de que Elena había aprendido la lección, que el asunto del broche estaba cerrado, y que ella había manejado la situación con una mezcla perfecta de firmeza y generosidad. Su arrogancia había alcanzado su punto más alto, una cumbre desde la cual era incapaz de ver el abismo moral en el que se encontraba. El valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Si estás de acuerdo, comparte esta historia. El golpe final no fue ruidoso ni dramático, sino un acto de crueldad casual que reveló la profundidad del desdén de Isabel. Mientras supervisaba la limpieza del comedor, encontró el dibujo que Leo había dejado caer el día de la acusación, el que Elena había recogido y guardado con tanto cuidado en el bolsillo de su delantal, y que se le había caído de nuevo sin darse cuenta. Isabel lo recogió con la punta de los dedos como si fuera basura. Lo miró por un segundo. Un sol sonriente y dos figuras tomadas de la mano, y sin cambiar de expresión, lo arrugó en una bola apretada y lo arrojó a una papelera llena de flores marchitas. Lo hizo justo cuando Elena entraba en la habitación. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de Isabel no había malicia, solo indiferencia, la misma que se tiene al desechar un envoltorio vacío. Para ella, el dibujo no tenía valor, era solo un estorbo. Pero para Elena, ese gesto fue la profanación de lo único sagrado que le quedaba en esa casa, el amor puro de su hijo. El silencio que siguió fue denso, pesado, el preludio de una tormenta que nadie, y menos Isabel, veía venir. El gesto de Isabel, arrugando el dibujo de Leo y arrojándolo a la basura, no rompió a Elena, al contrario, la solidificó. Esa noche, mientras su hijo dormía, ajeno a la última profanación, Elena sintió una claridad gélida que nunca antes había experimentado. La rabia se había consumido a sí misma, dejando en su lugar un propósito inquebrantable. Ya no se trataba de probar su inocencia ni de recuperar su sueldo. Se trataba de una lección, una que ni Isabel ni Leo olvidarían jamás. Se levantó de la cama con un sigilo que había perfeccionado en años de servicio, su sombra alargándose en la penumbra del pequeño cuarto. Sacó el broche de diamantes de su escondite, una vieja caja de lata donde guardaba sus pocos tesoros. La joya brilló débilmente, una estrella fría en la oscuridad. No lo miró como un objeto de valor, sino como una herramienta, la llave que abriría una puerta en la conciencia amurallada de Isabel. Su plan no era una confrontación sino una siembra. Sabía que una acusación directa, o una revelación dramática, solo alimentarían el orgullo de Isabel, permitiéndole atrincherarse en su arrogancia. La verdad no debía ser arrojada como una piedra, sino ofrecida como un espejo. Decidió que devolvería el broche antes del amanecer, no en sus manos, sino en su santuario más íntimo, el tocador de su dormitorio. Lo colocaría en un lugar donde su significado trascendiera el mero hecho de su reaparición. No buscaría el crédito. No esperaría una disculpa. Su acción sería un acto silencioso de integridad, tan puro y tan incomprensible para Isabel, que la obligaría a cuestionar no la honestidad de Elena, sino la suya propia.
Era una estrategia nacida no de la astucia sino de una profunda sabiduría sobre la naturaleza humana. La vergüenza es un arma más poderosa que la ira. Antes de que el primer pájaro cantara, Elena se deslizó por los pasillos silenciosos de la mansión. Cada crujido del suelo de madera parecía un grito en la quietud absoluta. La puerta del dormitorio de Isabel estaba entreabierta, una invitación a un mundo que le estaba prohibido. Entró conteniendo la respiración, el aire cargado con el costoso perfume de su empleadora. La habitación era un mausoleo de lujo impersonal, sedas y maderas nobles bañadas por la luz azulada del preamanecer. Se acercó al tocador, un altar de caoba pulida donde frascos de cristal y cajas de plata reflejaban su silueta como un fantasma. El corazón le latía con fuerza, no por miedo a ser descubierta, sino por la solemnidad del acto que estaba a punto de cometer. Estaba cruzando una frontera, no solo física, sino moral, invadiendo el espacio privado de su opresora, para dejar una semilla de verdad. Con una delicadeza quirúrgica, colocó el broche sobre el mármol frío del tocador. Pero no lo dejó en cualquier sitio. Su mirada se posó en un pesado marco de plata que contenía una fotografía antigua, el retrato de una mujer de mirada severa y elegante. La madre de Isabel. Era la matriarca cuyo legado Isabel defendía con tanta ferocidad. Con un movimiento lento y deliberado, Elena situó el broche justo al lado de la fotografía, creando una composición silenciosa. El objeto del conflicto ahora descansaba junto al origen del orgullo de Isabel. El mensaje era sutil, pero ineludible. Esto no es sobre dinero, es sobre su legado, es sobre lo que su madre le enseñó, o lo que olvidó aprender. La joya ya no era una acusación contra Elena, sino una pregunta dirigida a Isabel. Mientras su mano se retiraba, notó una fina capa de polvo que opacaba el brillo del marco de plata. En un gesto casi instintivo, impulsado por un hábito de cuidado más que de servidumbre, pasó la yema de su dedo índice por el metal, limpiándolo. No fue un acto de limpieza, sino de respeto. Respeto no por Isabel sino por el recuerdo, por la conexión entre una madre y una hija que ella como madre entendía profundamente. Fue un pequeño acto de humanidad en un entorno que se había vuelto inhumano, una ofrenda de gracia a quien solo le había ofrecido desprecio. En ese instante, Elena no era la empleada, sino la guardiana de una dignidad que la propia Isabel había extraviado. El gesto fue fugaz, invisible para el mundo, pero cambió el peso moral de la habitación. Se retiró con la misma cautela con la que había entrado, cerrando la puerta tras de sí con un clic apenas audible. Regresó a su rutina, el amanecer la encontró en la cocina, preparando el café como cualquier otro día. Su rostro no mostraba rastro de la incursión nocturna. Su calma no era una máscara, sino un estado de ser. Había hecho lo que tenía que hacer. Había colocado la pieza final en el tablero de ajedrez, y ahora solo quedaba esperar el movimiento de la reina. No sentía ansiedad ni expectación. Sentía una paz profunda, la que proviene de actuar de acuerdo con los propios principios, sin importar las consecuencias. Había plantado la verdad en el corazón del territorio enemigo, y ahora debía dejarla germinar en silencio. Isabel se despertó más tarde de lo habitual, con el sabor amargo de un sueño intranquilo en la boca. La gala había sido un éxito social, pero la ausencia del broche había dejado una pequeña espina de insatisfacción en su orgullo. Se levantó y caminó perezosamente hacia su tocador, su mente ya ocupada en las trivialidades del día. Una llamada a su corredor de bolsa, una cita para almorzar, la reprimenda que planeaba darle al jardinero. Su mundo seguía girando sobre su eje de poder y control, completamente ajena a la silenciosa revolución que había tenido lugar en su propia habitación mientras dormía. La arrogancia es una forma de ceguera, y la de Isabel era tan profunda que le impedía ver nada que no fuera un reflejo de sí misma. Su mano se extendió hacia su perfume favorito cuando su mirada se congeló. Allí, reclinado contra el retrato de su madre, el broche de diamantes le devolvía el reflejo de la luz matutina. Brillaba con una intensidad casi insolente, una aparición imposible en la normalidad de su rutina. Por un instante, su mente se negó a procesar lo que veía. ¿Lo había imaginado? ¿Había estado allí todo el tiempo? Pero sabía que no era así. Recordaba la búsqueda frenética, la certeza de su pérdida, la acusación.
El objeto estaba allí, real, tangible, y su presencia era una contradicción que sacudió los cimientos de su realidad cuidadosamente construida. No sintió alivio, sino una oleada de confusión tan intensa que la dejó sin aliento. Su primer pensamiento, nacido de un hábito de desconfianza, fue que Elena se había asustado. Que la presión de las revisiones de bolsos y la deducción salarial la habían quebrado, obligándola a devolverlo sigilosamente para evitar consecuencias peores. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Su método había funcionado. Había demostrado, una vez más, que con la suficiente presión, la gente como Elena siempre cedía. Se sintió reivindicada, su juicio sobre el carácter de la empleada confirmado. Se preparó para bajar y disfrutar de su victoria, para saborear la sumisión que seguramente encontraría en los ojos de Elena. La narrativa en su cabeza ya estaba escrita, la sirvienta culpable, arrepentida y derrotada. Sin embargo, mientras se vestía, una pequeña duda comenzó a corroer su certeza. La puesta en escena. ¿Por qué allí? ¿Por qué junto a la foto de su madre? Una ladrona asustada lo habría dejado en un lugar obvio pero impersonal, como la mesa de la cocina o el escritorio de su estudio. El gesto era demasiado íntimo, demasiado simbólico. Tenía una cualidad casi poética que no encajaba con la imagen burda que tenía de Elena, y el marco de plata de la foto parecía más brillante, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Era un detalle minúsculo, absurdo, pero la inquietó. Era una nota discordante en la sinfonía de su victoria, una anomalía que su mente lógica no podía encajar en la narrativa de la empleada culpable. Decidida a resolver esa disonancia, bajó las escaleras con una misión. Encontró a Elena en el comedor, limpiando las ventanas con movimientos rítmicos y serenos. Isabel la observó desde el umbral, esperando detectar una señal de su triunfo. Un temblor en sus manos, una mirada esquiva, el lenguaje corporal de la culpa y el miedo, pero no encontró nada. Elena levantó la vista, la saludó con un respetuoso «Buenos días, señora», y volvió a su trabajo. Su rostro era un lago en calma. Su presencia irradiaba una dignidad imperturbable que era exactamente la misma que la del día anterior. Y el anterior a ese. Esta ausencia total de la reacción que esperaba fue profundamente desconcertante para Isabel. Era como gritar en una habitación y no escuchar ni el eco. La curiosidad, una emoción que rara vez sentía hacia su personal, venció a su orgullo. «Elena, ven a mi estudio un momento», ordenó. Su voz más contenida de lo que pretendía. Una vez allí, con Isabel sentada tras su imponente escritorio de caoba, señaló el broche, que había colocado en el centro de un secante de cuero. El escenario estaba preparado para la confesión. La tensión en la habitación era palpable. Un silencio espeso que zumbaba en los oídos. Isabel se reclinó en su silla, adoptando la pose de una reina a punto de impartir justicia, o tal vez, misericordia. Estaba segura de que el control de la situación estaba firmemente en sus manos, sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ya se había resquebrajado. «Parece que mi broche ha decidido volver», dijo Isabel, su tono una mezcla de sarcasmo y condescendencia. Dejó la frase suspendida en el aire, una invitación abierta para que Elena se derrumbara, para que explicara, para que suplicara. Era el momento culminante de su drama. El punto en el que la empleada, finalmente admitiría su error, y reafirmaría el poder de su jefa. Esperaba lágrimas, excusas, una petición de perdón, que le permitiera cerrar el capítulo con una demostración de magnanimidad calculada. Todo su cuerpo se preparó para recibir la capitulación que daba por sentada, la validación final de sus acciones y su juicio. Pero la respuesta de Elena desmanteló por completo su guión. La mujer miró el broche, luego a Isabel, y con una voz tranquila y desprovista de cualquier emoción que Isabel pudiera interpretar dijo, «Me alegro mucho por usted, señora, sé lo que significaba». No había sumisión en su tono, ni miedo, ni desafío. Había una simple y llana declaración de un hecho, pronunciada con una serenidad que era casi sobrenatural. La neutralidad de su respuesta fue un golpe más efectivo que cualquier confrontación. Al negarse a participar en el drama de Isabel, Elena le arrebató el poder, dejando a la millonaria sin un adversario contra el cual medir su fuerza. El equilibrio de poder en la habitación se invirtió en ese instante de silencio atónito. Isabel,
por primera vez en su vida, se sintió desarmada por un subordinado. La calma de Helena era un muro contra el que su arrogancia se estrellaba sin efecto. En un intento desesperado por recuperar el control, por traducir la situación a un idioma que entendiera, recurrió a su única herramienta: el dinero. Bueno, supongo que esta honestidad tardía merece algún tipo de recompensa. Olvidaremos las deducciones de tu salario, por supuesto. Considera el asunto cerrado. Creía que estaba ofreciendo un olivo, una forma de comprar el silencio y la lealtad, reafirmando su papel como benefactora. La verdadera estocada, la que agrietaría su armadura de forma irreparable, llegó con la respuesta final de Helena. Ella negó suavemente con la cabeza, una expresión casi de compasión en su rostro. Gracias, señora, pero no es necesario. No lo hice por una recompensa, ni para evitar un castigo. Lo devolví porque era lo correcto. Cada palabra fue pronunciada con una simplicidad devastadora. El rechazo del dinero, la negación a aceptar la narrativa de Isabel, fue un acto de una dignidad tan pura que dejó a Isabel sin palabras. Era un lenguaje que no entendía, una moneda que no podía intercambiar. La integridad de Helena no estaba en venta, y esa simple verdad hizo que toda la riqueza de Isabel pareciera repentinamente inútil y pobre. El impacto de esas palabras resonó en el silencio del estudio. Isabel se quedó mirando a la mujer que tenía delante, pero ya no veía a una empleada. Veía a una fuerza de la naturaleza que no podía doblegar, una persona cuyo sistema de valores era tan ajeno y tan superior al suyo que la hacía sentir pequeña, vulgar. La certeza de Isabel se desmoronó, reemplazada por una confusión que bordeaba el pánico. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde sacaba esa fuerza tranquila que la hacía inmune a sus amenazas y a sus sobornos? Por primera vez, Isabel no sintió desdén ni ira hacia Helena. Sintió una punzada de algo que no reconocía, una mezcla de asombro y una incipiente y aterradora vergüenza. Con un gesto vago despidió a Helena, incapaz de mirarla a los ojos. Se quedó sola, el silencio del estudio ahora opresivo. Su mirada se fijó en el broche de diamantes que yacía sobre su escritorio. El objeto que hasta ahora había sido un símbolo de su estatus, su herencia y su poder, de repente parecía diferente. Ya no brillaba con la luz de la riqueza, sino con el reflejo de una lección que apenas comenzaba a comprender. Se sentía pesado en su mano, como el peso de una verdad incómoda. El mundo de Isabel, tan ordenado y predecible, había sido puesto patas arriba por el acto más simple y silencioso. La virada había ocurrido, y ella era la única que aún no se había dado cuenta de que estaba cayendo. La puerta se cerró suavemente, dejando a Isabel en una soledad que nunca antes había sentido tan profunda. El eco de las palabras de Helena, era lo correcto, se repetía en su mente, despojándola de todas sus defensas. Siempre había creído que, lo correcto, era un concepto flexible, una herramienta que los poderosos usaban para justificar sus acciones. Pero la forma en que Helena lo había dicho no dejaba lugar a interpretaciones. Era una verdad absoluta, tan sólida e inmutable como una roca. Y contra esa roca, su imperio de riqueza y control se sentía como un castillo de arena a punto de ser arrastrado por la marea. Afuera, en el pasillo, Helena reanudó su trabajo. Su ritmo era el mismo, su expresión no había cambiado. No había en ella ni rastro de triunfo. No había ganado una batalla, porque nunca había estado en guerra. Simplemente había actuado de acuerdo a su brújula interna, a los principios que le enseñaría a su hijo. Su victoria no era sobre Isabel, sino sobre la injusticia misma. Demostró que la dignidad no necesita un escenario ni aplausos. A veces, su mayor poder reside en su capacidad para actuar en silencio, para ser una luz tranquila en la más profunda de las oscuridades. Isabel permaneció inmóvil durante mucho tiempo, el broche frío en su palma. Miró por la ventana y vio a Helena en el jardín, arrodillada para quitar las malas hierbas de un rosal. La luz del sol la envolvía, y por un instante, a Isabel le pareció que la mujer brillaba con más intensidad que cualquier diamante que poseyera. La semilla de la duda que Helena había plantado comenzaba a germinar, rompiendo la dura costra de su arrogancia. El camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero había comenzado.
Y todo gracias a una lección impartida sin una sola palabra de acusación, una lección sobre una riqueza que no se podía encontrar en ninguna caja fuerte. El amanecer encontró a Isabel en su estudio, la luz grisácea del día revelando el desorden de una noche de insomnio. Su mirada se posó sobre el escritorio, donde el broche de diamantes descansaba sobre un paño de terciopelo. Un faro silencioso en la penumbra. Una sonrisa de triunfo, frágil y amarga, se dibujó en sus labios. Su estrategia había funcionado. La presión constante, la humillación pública y la carga financiera habían quebrado a la empleada. Imaginó a Elena, aterrorizada por las consecuencias, devolviendo la joya a escondidas, una ladrona arrepentida. Se sintió reivindicada, su juicio sobre la gente como ella, reafirmado. El universo, en su opinión, había vuelto a su orden natural, con el poder firmemente en sus manos. Se preparó para orquestar el acto final de esta pequeña obra. Una magnanimidad calculada que sellaría su victoria moral, y reafirmaría su control absoluto sobre la vida de Elena. Sin embargo, mientras se acercaba al escritorio para recoger su trofeo, un detalle incongruente detuvo su mano. El broche no estaba simplemente puesto allí. Estaba cuidadosamente colocado junto al retrato de plata de su madre. La composición era deliberada, casi reverencial. Y el marco de plata parecía brillar con una luz propia, libre de la fina capa de polvo que recordaba haber visto días atrás. Alguien lo había limpiado. El gesto era tan pequeño, tan innecesario, que no encajaba en su narrativa de una criminal asustada. Era un acto de cuidado, de respeto, una nota de gracia, en una melodía de sumisión. Esta anomalía fue la primera grieta en el muro de su certeza. Una pregunta silenciosa que comenzó a resonar en el vacío de su triunfo, sembrando una semilla de inquietud que no supo cómo nombrar. Decidida a obtener la confesión que su guión interno exigía, Isabel pulsó el intercomunicador. «Elena, a mi estudio». Ahora, su voz, aunque firme, carecía del filo victorioso que había anticipado. Esperó sentada detrás de su imponente escritorio, el broche colocado en el centro como una pieza de evidencia irrefutable. El escenario estaba listo para el desenlace. La puerta se abrió y Elena entró. No había en ella el menor rastro de miedo o de culpa. Su espalda estaba recta, su delantal inmaculado, y su mirada, al encontrarse con la de Isabel, era serena y directa. No parecía una empleada convocada para ser reprendida, sino una igual que acudía a una reunión. La calma de Elena era un espejo en el que la agitación de Isabel comenzaba a reflejarse. Una presencia tan sólida y tranquila que absorbía toda la tensión de la habitación, dejando a Isabel extrañamente expuesta. Isabel se reclinó en su sillón de cuero, un gesto estudiado para proyectar autoridad. «Parece que mi broche ha decidido regresar», dijo, su voz goteando un sarcasmo que sonaba hueco incluso para sus propios oídos. Dejó la frase suspendida en el aire, una invitación abierta para que Elena se derrumbara, para que llenara el silencio con excusas, súplicas y lágrimas. Esperaba ver el alivio de una pecadora perdonada, la gratitud de quien ha sido salvada de un castigo merecido. Cada fibra de su ser estaba preparada para recibir la capitulación que confirmaría su poder y su juicio. Pero el silencio que siguió no fue el de la culpa sino el de una paciencia infinita. Elena simplemente esperó, dejando que las palabras de Isabel se disolvieran sin encontrar eco, despojándolas de todo su poder. La respuesta de Elena, cuando finalmente llegó, fue tan simple y tan devastadora que desmanteló por completo la realidad de Isabel. «Me alegro mucho por usted, señora», dijo, su voz tranquila y desprovista de cualquier emoción que Isabel pudiera interpretar como sumisión o desafío. Sé lo importante que era. No hubo confesión, ni negación, ni justificación. Fue una declaración de empatía, una que se negaba a reconocer el campo de batalla que Isabel había creado. Al no participar en el drama de la acusación, Elena la desarmó. Le negó el conflicto que necesitaba para sentirse poderosa. De repente, Isabel no era una jueza impartiendo justicia, sino una mujer solitaria gritando en una habitación vacía, sus acusaciones rebotando contra las paredes de la inquebrantable dignidad de la otra mujer. El equilibrio de poder en la habitación se inclinó visiblemente, como un barco en una tormenta repentina.
Isabel, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, recurrió a la única herramienta que conocía, el único lenguaje que creía universal. Bueno, carraspeó tratando de recuperar la compostura. Supongo que esta honestidad tardía merece algún tipo de gesto. Olvidaremos las deducciones de tu salario, por supuesto. Considera el asunto cerrado. Era una oferta de paz, pero una paz comprada con su dinero. Una transacción que le permitiría seguir creyendo que todo y todos tenían un precio. Estaba intentando convertir un acto de integridad en una simple devolución de mercancía, reduciendo la moral a una cifra en un libro de contabilidad. Fue entonces cuando Elena entregó la prueba de verdad, el golpe final que no hizo ruido pero que demolió los cimientos del mundo de Isabel. Negó suavemente con la cabeza, una expresión no de orgullo, sino de una profunda y triste compasión en su rostro. Gracias, señora, pero no es necesario. Dijo con la misma calma imperturbable. Mi integridad no tiene precio. Le devolví el broche porque era lo correcto. Ese es el único valor que quiero que mi hijo aprenda. Cada palabra fue una gota de agua cayendo sobre una piedra, simple en su forma pero con la fuerza para erosionar montañas. El rechazo del dinero, el rechazo a ser comprada o perdonada bajo sus términos, fue un acto de soberanía moral tan absoluto que dejó a Isabel sin aire. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, era un vacío, el vacío que queda tras una explosión. Isabel miró a la mujer que tenía delante, y por primera vez la vio de verdad. No vio a la empleada, al estereotipo, al objeto de su desdén. Vio una fortaleza que ella, con todo su dinero y su poder, no podía ni empezar a construir. Un calor que no provenía del sol, le subió por el cuello, manchando su piel pálida. Apartó la mirada, incapaz de sostener la de Elena. La vergüenza, una emoción que creía haber desterrado de su vida, la inundó con la fuerza de una marea, ahogando su arrogancia, su ira y su autocomplacencia. Se sintió pequeña, pobre, desnuda bajo la luz de una dignidad que no entendía, pero que ahora reconocía como infinitamente superior a la suya. Elena no esperó una respuesta, no había nada más que decir. Con un leve asentimiento de cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran silenciosos, su salida tan discreta como su presencia. No había en ella el aire de una vencedora, no había ganado una batalla porque nunca había luchado. Simplemente había sido ella misma, inquebrantable. El suave clic de la puerta al cerrarse resonó en el estudio como un martillazo final, sellando la inversión de poder. La que se iba era libre, rica en todo lo que importaba. La que se quedaba, rodeada de sus tesoros, era la verdadera prisionera, encerrada en la jaula dorada de su propia pobreza moral. Sola, Isabel se quedó mirando el broche de diamantes que yacía sobre su escritorio. El objeto no había cambiado, pero su significado se había transformado por completo. Ya no era un símbolo de su linaje ni de su riqueza. Ahora era un monumento a su fracaso, un recordatorio brillante y doloroso de la lección que acababa de recibir. Brillaba no con la luz del lujo, sino con el reflejo de una verdad que la había cegado. Lo tomó en su mano y su peso se sintió insoportable, como el peso de su propia alma. Por primera vez en décadas, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de frustración ni de autocompasión, sino de una vergüenza tan profunda y tan pura que era, a la vez, un veneno y el primer sorbo del antídoto. Afuera, la vida continuaba. El sol de la mañana ya había disipado la niebla. Desde su ventana, Isabel vio a Elena en el jardín, arrodillada junto a Leo, mostrándole cómo una pequeña mariquita caminaba por el pétalo de una rosa. Reían, sus risas flotando en el aire como notas de una música sencilla y perfecta. La imagen era tan pura, tan llena de una riqueza que ella nunca había conocido, que le partió el corazón. La catarsis no había sido un grito, sino un susurro. La revelación no había sido un trueno, sino el silencio de una mujer que se negó a vender su dignidad. Y en ese silencio Isabel comenzó a escuchar, por primera vez, la voz de su propia conciencia. Los días que siguieron a la revelación transcurrieron en un silencio denso y antinatural. Isabel se movía por su propia casa como una extraña. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, le devolvía el reflejo de su propia vacuidad.
Observaba a Elena desde la distancia, a través de las ventanas de su estudio, viéndola realizar sus tareas con la misma diligencia serena de siempre. Pero ahora, en esa calma, Isabel ya no veía su misión, sino una fuerza que la empequeñecía. Veía a Elena arrodillarse para hablar con Leo en el jardín, sus risas flotando en el aire, y sentía una punzada de algo que se parecía a la envidia, un anhelo por una riqueza que ninguna de sus cuentas bancarias podía comprar. La mansión, antes su fortaleza y símbolo de poder, se había convertido en una prisión de espejos, cada superficie recordándole la fealdad de sus acciones y la pobreza de su espíritu. La vergüenza era una compañera constante, un frío que ni el sol más brillante podía disipar. En un primer intento torpe y desesperado por reparar la fractura, Isabel recurrió a la única herramienta que conocía, el dinero. Convocó a Elena a su estudio una tarde, el mismo escenario de la humillación y la posterior revelación. Sobre el escritorio de caoba pulida, había un sobre grueso. Elena, comenzó, su voz desprovista de la arrogancia habitual, sonando extrañamente hueca. He estado pensando, esto es por los daños causados, por el malentendido. Y una bonificación. Creo que sería mejor para todos si buscaras un nuevo comienzo en otro lugar. No era una orden, sino una súplica disfrazada. En su mente distorsionada, creía que estaba ofreciendo una solución, una forma de borrar el pasado pagando por él. No entendía que lo que había roto no era un contrato de trabajo, sino un pacto humano fundamental. Su gesto, aunque nacido de una incipiente culpa, seguía oliendo a la misma soberbia. La creencia de que todo, incluso la dignidad, podía ser comprado y vendido. Elena miró el sobre, luego a los ojos de Isabel, y por primera vez, Isabel vio en ellos no serenidad, sino una profunda tristeza. Elena no extendió la mano. Señora, dijo con una voz suave pero firme, le agradezco el gesto, pero no puedo aceptarlo. El dinero no puede devolverle a mi hijo la inocencia que perdió ese día, ni a mí la confianza que usted rompió. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la quietud de la habitación. No me iré, porque usted me pague para hacerlo. Me iré cuando encuentre un lugar donde el valor de una persona no se mida por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que tiene aquí, concluyó, tocando suavemente su propio corazón. El rechazo no fue un acto de desafío, sino una lección final. Al negarse a participar en la transacción, Elena obligó a Isabel a confrontar la verdad. La deuda que tenía no era financiera, sino moral, y esa solo podía pagarse con un tipo de moneda que Isabel aún no sabía que poseía. El rechazo de Elena fue el golpe que finalmente demolió las últimas defensas de Isabel. Se quedó sola el sobre de dinero sobre el escritorio como un monumento a su ignorancia. Por primera vez, entendió que la reparación no podía ser un acto de poder, sino de vulnerabilidad. Tenía que despojarse de su armadura, no de su riqueza. Durante horas, deambuló por la casa, el broche de diamantes en su bolsillo, su peso recordándole constantemente su fracaso. Su mirada seguía volviendo al jardín, donde Leo, ajeno a los dramas de los adultos, perseguía mariposas con una alegría pura y contagiosa, en la risa de ese niño, en la forma en que su madre lo miraba con un amor incondicional. Isabel vio el reflejo de todo lo que había perdido, o quizás nunca había tenido. Supo entonces que su disculpa no podía ser para la mujer a la que había humillado, sino para el niño cuya visión del mundo había intentado envenenar. Debía enfrentar al testigo inocente de su crueldad. Con el corazón latiéndole en la garganta, un sentimiento que no recordaba haber experimentado, Isabel salió al jardín. El sol de la tarde bañaba la escena en una luz dorada y cálida, un marcado contraste con la fría iluminación artificial de la mansión. Elena y Leo estaban sentados en el césped, compartiendo una manzana. Al verla acercarse, la risa de Leo se desvaneció y buscó instintivamente la mano de su madre. Elena se tensó, preparándose para otro ataque. Pero Isabel no se detuvo frente a ellos en una postura de autoridad. Se detuvo a una distancia respetuosa, y con un movimiento lento y vacilante que le costó todo su orgullo, se arrodilló sobre la hierba. Se puso a la altura de Leo, un gesto de sumisión que lo cambió todo. El césped se sintió extraño bajo sus rodillas,
la tierra húmeda y real, un mundo alejado de sus alfombras persas. Por primera vez, no miraba hacia abajo para ver a nadie. Los miraba de frente. Sus ojos, que siempre habían sido fríos y calculadores, estaban ahora inundados de una emoción cruda y temblorosa. Ignoró a Elena por un momento y se dirigió directamente al niño, su voz apenas un susurro quebrado. Leo, comenzó. Y el nombre del niño pareció un esfuerzo físico. Quiero que sepas algo muy importante. Tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El otro día, yo estaba equivocada, muy equivocada. Sus ojos se encontraron con los del niño, grandes y curiosos. Tu mamá, continuó, su voz ganando una fuerza nacida de la pura convicción, es la mujer más rica, más fuerte y más valiosa que he conocido en toda mi vida. No dejes que nadie, nunca, te haga creer lo contrario. Cada palabra era una piedra que quitaba del muro que había construido entre ellos, una confesión pública de su ceguera moral, ofrecida no a su víctima, sino al alma que más había dañado con su veneno. Luego, lentamente, giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Elena. La máscara de la millonaria se había desintegrado por completo, dejando al descubierto el rostro de una mujer arrepentida y avergonzada. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas, trazando surcos limpios en su maquillaje impecable. No intentó secarlas. Dejó que su vulnerabilidad fuera su ofrenda. En el silencio del jardín, roto solo por el canto de los pájaros, pronunció la única palabra que podía comenzar a sanar la herida. Perdóname, susurró. No era una disculpa formal ni una declaración grandilocuente, era una petición simple, desnuda y devastadoramente sincera. En esa única palabra, Elena no escuchó a su empleadora, sino a otro ser humano pidiendo clemencia. La tensión que había mantenido su cuerpo rígido durante semanas, finalmente se disolvió, y con un leve e imperceptible asentimiento, le concedió la paz que buscaba. El silencio que siguió fue de una paz frágil pero profunda. Isabel permaneció arrodillada, sin atreverse a moverse, como si esperara un veredicto. Fue Leo quien rompió el hechizo. Con la inocencia que solo un niño posee, se levantó. Se acercó a la mujer que lloraba y le ofreció el trozo de manzana que le quedaba en la mano. No llores, dijo simplemente. El gesto fue tan puro, tan desprovisto de juicio, que golpeó a Isabel con más fuerza que cualquier reprimenda. Aceptó la manzana con manos temblorosas. El contacto de los pequeños dedos del niño contra los suyos fue un ancla en su tormenta emocional. En ese acto de compartir, una ofrenda de un niño que no tenía nada más que dar, Isabel entendió la naturaleza de la verdadera generosidad. Era un regalo que no costaba nada y lo valía todo. La redención no vino de la absolución de Elena, sino de la gracia inmerecida de su hijo. Más tarde esa semana, Isabel propuso algo nuevo. No quiero que te vayas, Elena, dijo, esta vez en la cocina, el territorio de Elena. Me gustaría que te quedaras, no como mi empleada, sino como la administradora de esta casa, con un sueldo que refleje tu verdadero valor. Elena sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Le agradezco, señora Isabel, de verdad. Pero mi decisión está tomada. Leo necesita más de mi tiempo, y ese es un lujo que ningún salario puede comprar. Su rechazo fue amable pero definitivo. No era un desprecio, sino una afirmación de sus prioridades. Isabel lo entendió. Por primera vez, no lo vio como una afrenta a su generosidad, sino como la lección final. La verdadera riqueza era la libertad de elegir la propia vida, una libertad que Elena había reclamado para sí misma y para su hijo. La transformación de Isabel no se detuvo en una disculpa. La lección de Elena había plantado una semilla que comenzó a crecer, extendiendo sus raíces más allá de su relación personal. Un mes después, Isabel reunió a todo su personal. Anunció la creación de un fondo educativo, financiado íntegramente por ella, para garantizar que los hijos de todos sus empleados tuvieran acceso a la mejor educación posible, desde la escuela primaria hasta la universidad.
Nadie debería tener que elegir entre su trabajo y el futuro de sus hijos, declaró, su voz firme. El valor de una familia no debería ser un obstáculo para las oportunidades. No era caridad, era justicia. Era el reconocimiento práctico de que el talento y la dignidad no conocían de clases sociales. Era su manera de honrar la lección que había aprendido, asegurándose de que el legado de su error no fuera de dolor, sino de esperanza para muchos. En la última semana de Elena en la mansión, el ambiente había cambiado por completo. La frialdad había sido reemplazada por un respeto mutuo y silencioso. El día de su partida, Isabel la ayudó a llevar sus pocas cajas al coche. Antes de que Elena se fuera, Isabel sacó el broche de diamantes de su bolsillo. Ya no lo usaba. Quiero que tengas esto, dijo, intentando ponerlo en la mano de Elena. No como un pago, sino como un recuerdo. Elena cerró suavemente la mano de Isabel sobre la joya. El mejor recuerdo que me llevo de aquí no brilla, señora Isabel. Es la lección que ambas aprendimos. Se miraron ya no como millonaria y empleada, sino como dos madres, dos mujeres que se habían encontrado en un campo de batalla de injusticia y habían salido transformadas. Con una última sonrisa, Elena subió al coche, donde Leo la esperaba, listo para su nueva vida, dejando atrás una mansión que ya no era una prisión, sino un lugar donde la humanidad había encontrado una manera de florecer. El día de la partida no fue sombrío sino sereno, bañado por la luz clara de una mañana de otoño. Elena cerraba la última caja con sus pertenencias, un pequeño universo de libros gastados y fotografías queridas. Isabel se acercó, no con la postura de una empleadora, sino con la quietud de una visitante en su propia casa. En su mano abierta descansaba el broche de diamantes, su brillo ahora atenuado por el significado que había adquirido. Quiero que te quedes con esto, dijo su voz suave, despojada de toda autoridad, no como un pago, como un recordatorio. Elena sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos, y con una delicadeza infinita, cerró los dedos de Isabel sobre la joya. El mejor recuerdo que me llevo de aquí no brilla, señora Isabel, es la lección que ambas aprendimos. Se miraron por un instante, dos mujeres unidas por una herida y su sanación, antes de que Elena se dirigiera hacia el coche donde Leo la esperaba, listo para empezar una vida donde su riqueza se mediría en tiempo y no en quilates. Meses después, la mansión ya no era la misma. El silencio frío había sido reemplazado por una calidez que emanaba, no de la calefacción, sino de un cambio fundamental en su dueña. Isabel reunió a todo su personal en el gran salón, no para dar órdenes, sino para hacer un anuncio. Con una voz firme pero humilde, presentó la Fundación Futuro, un fondo educativo que ella misma financiaría para garantizar el acceso a la universidad de los hijos de todos sus empleados. El talento y la dignidad no entienden de clases sociales, declaró, sus palabras resonando con una convicción recién descubierta. Esta casa ya no será un lugar donde se trabaja por necesidad, sino una plataforma donde las familias pueden construir sus sueños. El broche de diamantes ya no adornaba su ropa, ahora descansaba en una caja fuerte, un artefacto de una vida pasada, mientras ella invertía en un tesoro mucho más valioso: el potencial humano. Mientras tanto, en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad, Elena y Leo habían construido su nuevo hogar. El apartamento era modesto, pero cada rincón estaba lleno de luz y risas. Las tardes ya no transcurrían bajo la sombra de la servidumbre, sino en la calidez de la cocina, haciendo la tarea juntos, leyendo historias en voz alta, y llenando las paredes con los dibujos vibrantes de Leo. Una tarde, mientras observaba a su hijo concentrado en crear un nuevo universo de papel y crayones, Elena sintió una oleada de paz tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas de gratitud. Había elegido menos dinero por más tiempo, menos lujo por más libertad. Había enseñado a su hijo que el valor de su vida no residía en lo que podían poseer, sino en la integridad con la que vivían cada día. Esa era su herencia, un legado mucho más perdurable que cualquier joya. Una tarde de sábado, el timbre sonó, una interrupción inesperada en su tranquila rutina. Al abrir la puerta, Elena se encontró con Isabel. No era la millonaria de las galas, sino una mujer vestida con sencillez. Su cabello recogido sin la rigidez de antes, y en sus manos, en lugar de un bolso de diseñador, sostenía una pequeña maceta con una orquídea blanca. Había una vacilación en su postura,
una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Esperaba que tal vez tuvieras tiempo para un café, dijo, su voz casi un murmullo. Detrás de Elena, Leo asomó la cabeza, sus ojos grandes y curiosos, pero sin el rastro de miedo que una vez lo había paralizado. Con una sonrisa serena, Elena se hizo a un lado y abrió la puerta de su hogar de par en par, invitando no a su antigua jefa, sino a la mujer que había encontrado en el camino de la redención. Se sentaron los tres alrededor de la pequeña mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho llenando el aire. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, no sobre el pasado, sino sobre el presente. La escuela de Leo, la orquídea que necesitaba sol de mañana, los planes de Elena de tomar un curso de contabilidad. Isabel escuchaba más de lo que hablaba. Una inversión total de su antiguo yo, observaba la interacción entre madre e hijo, la forma en que sus manos se buscaban, las bromas que solo ellos entendían, y en sus ojos había una admiración teñida de una profunda melancolía. Veía ante ella una forma de riqueza que había pasado toda su vida ignorando, una conexión humana tan pura y fuerte, que hacía que sus salones de mármol parecieran desolados y vacíos. Por primera vez en su vida, se sentía pobre en la casa de otra persona, y extrañamente, esa sensación era liberadora. La mirada de Isabel se desvió hacia la puerta del refrigerador. Un colorido mosaico de los triunfos artísticos de Leo. En el centro, fijado con un imán en forma de sol, había un dibujo nuevo. Representaba a tres figuras tomadas de la mano, bajo un cielo azul brillante. Una figura era pequeña, la otra mediana, y la tercera, sorprendentemente alta y vestida con un elegante vestido, llevaba el cabello recogido. Isabel se levantó y se acercó, su dedo temblando ligeramente mientras señalaba a la figura alta. ¿Esa? ¿Soy yo?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Leo asintió con orgullo desde la mesa. Sí. Mamá dijo que las personas pueden cambiar. Ahora somos amigos. Una única lágrima rodó por la mejilla de Isabel, una lágrima no de vergüenza, sino de una gratitud tan inmensa que la dejó sin palabras. Era la prueba final, el perdón concedido no con palabras, sino con el trazo inocente de un crayón. Al despedirse en la puerta el sol del atardecer teñía el cielo de tonos cálidos. Gracias, Elena, dijo Isabel, y en esa simple frase estaba contenido un universo de significado. Gracias por todo. Mientras caminaba por el pasillo del modesto edificio, se sintió más ligera de lo que se había sentido en décadas. Afuera, la silueta de su mansión se recortaba a lo lejos, ya no como un símbolo de poder, sino como el punto de partida de un largo viaje hacia sí misma. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, un gesto inconsciente, buscando el peso familiar del broche, pero el bolsillo estaba vacío. Ya no lo necesitaba. La verdadera joya, el recuerdo de un dibujo en un refrigerador, brillaba ahora en su corazón, un calor que la acompañaría el resto de sus días. Había aprendido la lección final. La dignidad no solo era una riqueza que no se podía robar, sino que era la única capaz de hacer verdaderamente rico a quien la reconocía en los demás.